Le digo que también esto es parte de la instrucción de un sistema de tortura que involucró a los soldados que fueron obligados a estar en las sesiones de tortura para que no pueden decir después no sabía nada. Y eso quiere decir que en este pequeño país de Uruguay una gran parte de la población estaban involucrados en esos horrores de la tortura, mientras que la otra parte fueron los torturados, ¿no? Hemos dicho en este trabajo con Antonio, nunca tendremos la última palabra en lo que significa un proceso de conocimiento, si no exploramos una tentativa, un acercamiento al tema de la represión, con sus consecuencias y secuelas en el tejido social. En un siglo azotado por 70 guerras o más, 2 de ellas involucraron a todas las naciones, aun aquellas que se dominaron neutrales como el mío, Suiza. Nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, de la muerte, del odio, de la miseria, del hambre, del analfabetismo, de la salud y de tantos factores negativos que se podrían evitar y que no fue posible, a pesar de los increíbles adelantos de la ciencia y de la tecnología. We shall never have the last word on what our search for knowledge means unless we try to explore and reconcile the theme of repression with the aftermath of its consequences in the social network. In a century devastated by 70 wars, 2 of which involved all nations, even those who were called neutral, like Switzerland, my country of origin, we have to reflect on the meaning of life, death, hatred, misery, hunger, illiteracy, health, and the many negative factors that could have been avoided but were not, in spite of the incredible advances in science and technology. So what benefits come to a society with so many advances and with so much to offer the consumer? Es decir, ¿qué beneficios tuvo la sociedad con tantos avances, con tanta oferta de consumo? ¿Qué mecanismos perversos han hecho posible la represión más bestial sobre poblaciones enteras? ¿Qué fisuras psicológicas hicieron permisibles tanto sadismo en las instituciones represoras? Y en los individuos, ¿qué mecanismos actuaron que permitieron la irracionalidad de la tortura efectuada por personas que en apariencia no presentaban ninguna patología, que se podría considerar fuera de lo racional? Represión política, estado de excepción permanente, censura de prensa, guerrilla, detenciones arbitrarias, torturas, cárceles destinadas a aniquilar a los prisioneros, desapariciones forzadas, secuestros en países extranjeros, un aparato judicial como prolongación de las torturas, exilio, un control político sobre la vida social y privada de los ciudadanos, huellas del sufrimiento que se transmiten de padres a hijos. Y recordamos que existió el Plan Cóndor, que unió todas estas tenebrosas fuerzas en todo el Cono Sur, y claro, la Escuela de las Américas en Panamá fue ahí el centro de los entrenamientos. So, what perverse mechanisms make possible the most bestial repression of entire populations? What psychological breakdowns make permissible such sadism in repressive institutions? What mechanisms cause individuals to condone the irrationality of torture acted out by persons who appear to present no psychopathology?
who would not be considered outside the rational. Political repression, permanent states of exception, press censorship, guerrilla warfare, arbitrary detention, torture, jails designed to annihilate prisoners, forced disappearances, kidnappings in foreign countries, a judicial apparatus that justifies and continues torture, exile, political control over the social life and privacy of citizens, and scars of suffering that are transmitted from parents to their children. ¿Por qué hablamos de eso? ¿O por qué escribimos sobre la tortura si no somos masoquistas? Porque no escribimos para ejercer vanas represalias sobre un enemigo agazapado, sino para religar a la intención de las nuevas generaciones un pasado que muchos de nuestros contemporáneos se negaron a narrar, es del silencio, ¿no? Y porque lo que dijeron los torturados era difícil de creer. Era exactamente lo que habían pretendido los torturadores, imaginando un sistema de destrucción de la persona humana que sobrepasara de lejos lo ordinario de la barbarie, que suscitará la incredulidad general. Y escribimos porque la generación joven casi no sabe de ese pasado, en el que nuestra historia pareció enloquecerse y salió del mundo conocido para habitar por un tiempo en la realidad del infierno, y un tiempo largo, porque el putsch en Uruguay fue en el año 73 y duró 13 años, hasta que en el 85 por fin terminó. Why do we talk about torture, and why do we write? We write not to take vain retaliation on enemies that continue to hide, but to connect and speak to new generations about the past that many of our contemporaries deny and do not speak of. And because what the tortured victims said was difficult to believe, it seemed to fulfill exactly what the torturers wanted: to conceive a system by which a human personality is destroyed, surpassing by far the ordinary limits of barbarism, and yet a system that would provoke general disbelief. And we write because the younger generation almost never knows the past in which our history seemed to become insane and left the known world to inhabit a time in hell. A reseñar estos hechos pretendimos ponernos en guardia contra un eventual retorno de esa etapa horrorosa que enmacerá a las personas en un caldo o clima de desprecio y de odio, y que no se diga que tal retorno es imposible y que la historia no se repite. En el Uruguay se realizó en el año 87 un referéndum para consultar al pueblo si estaba de acuerdo a no de castigar a los autores de torturas, asesinatos, secuestros de niños y niñas y de adultos y de otros crímenes que se sucedieron durante la dictadura. La mayoría de la población, aunque con escasa margen, votó por no sancionar a los criminales, votó por el olvido. Desde nuestro punto de vista, el resultado de dicha decisión crea dos problemas traumáticos. Uno es que los torturadores se encuentran en la calle con los torturados o viven en el mismo edificio de apartamentos, creando una situación por el terror pasado que sigue siendo traumática para la sociedad en su conjunto.